Para entender la crisis actual de la cultura argentina, lo primero que hay que ver es que el país está culturalmente partido en dos. Por un lado está la capital federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y por el otro todo el resto del país. Es como una escisión que viene en realidad de lejos, pero que se ha profundizado en los últimos años. Yo no sé, no puedo hablar, no tengo los datos acerca de si hay una crisis en el interior del país, en las provincias argentinas, de las culturas tradicionales, nativas, nacionalistas, pero sí puedo decir que eso ocurre en mi ámbito de referencia, que es Cava y que es el Gran Buenos Aires. Allí tenemos una profunda crisis cultural que paradójicamente se desarrolla dentro del paradigma cultural que establecieron las clases dominantes argentinas a principios del siglo XX. Esto es el cosmopolitismo. Es decir, había que crear una cultura argentina que mire a Europa, que mire a la civilización y que de alguna manera tome de esos otros centros culturales lo mejor para crear lo argentino. Por supuesto que esto fue intensamente debatido en esa época y durante todo el siglo XX, ¿no? Estaban los nacionalistas culturales que decían exactamente lo contrario, que había que ir al interior profundo, a las provincias, al folclore, a las expresiones más nativas y tradicionales de la cultura provincial, ¿no? Y eran, por supuesto, la gran crítica a Buenos Aires, la Babel del Plata. En fin, el triunfo fue del paradigma cosmopolita, pero totalmente alejado en la antítesis de lo que pensaban los positivistas y liberales de principios del siglo XX. Porque la cultura argentina hoy no mira a Europa, mira al Caribe, ¿no? Tenemos el regatón, el rap, el trap, que no es solamente un estilo musical. Si fuera así, no sería para tanto. Es un modo de vida, es un modo de hablar, es un modo de vestirse, es un modo de pensar que ha barrido prácticamente con todas las expresiones culturales argentinas, por ejemplo, en el caso de la música, ya que estamos hablando de eso. El tango ha desaparecido absolutamente de la radio, de la televisión, de los medios y prácticamente de toda expresión cultural, sea gubernamental o no. Después tenemos una crisis del folclore. El folclore también ha desaparecido, ya no se, o sea, se bailan más tonadas collas que una samba o una chacarera en el AMBA de hoy. Y por supuesto, tenemos toda la cuestión de el llamado latinoamericanismo, ¿no? El rock nacional ha quedado reservado para dos, tres, cuatro bandas nada más, que tienen muy poca visibilidad, que tienen muy poco, digamos, recorrido en la actualidad. Después tenemos el problema de la música popular. La música popular prácticamente ha desaparecido, si no fuera por dos o tres cantantes, ni siquiera son bandas o músicos, son cantantes. Como Pereira, como Belpintos, María Becerra, prácticamente ya no existe más la música popular argentina. Y tenemos todos los sucedáneos de otros países. Entonces seguimos siendo cosmopolitas, no miramos a Europa, miramos al Caribe, miramos a Latinoamérica, y esa forma de vida que se expresaba, por ejemplo, en la música, pero también en la televisión, en el cine, en el teatro argentino, ha dado lugar a otro modo de vida, a otros estilos de vida que son sin hacer una valoración, pero no son argentinos, son, digámosle, latinoamericanos. Es increíble realmente cómo esto ha logrado instalarse tan fuertemente en la clase media argentina, en la clase media urbana argentina, pero bueno, tengamos en cuenta que la televisión, por ejemplo, Bailando por un Sueño, Tinelli, etcétera, fue el que instaló todos estos ritmos nuevos y lo hizo cuando tenía el máximo puntaje de rating y un máximo de valoración justamente en esa audiencia o en ese sector social. Ahora se ha venido menos, obviamente, y estamos ya más con el rap, el trap y otros signos musicales de esta naturaleza, que ya se expresan no por la televisión, ni el cine, ni el teatro, sino directamente por internet. Prácticamente voy a hablar de cualquiera de estos cantantes o de cualquiera de estas bandas que se dedican a estos estilos, es hablar de influencers. Así que bueno, eso es un poco el consumo de Internet, ¿no? Que pasa por ese lado. Podría haber pasado por otro, entonces ahí sigue habiendo un problema que hay que analizar y hay que ver, pero con más detalle.
Eh, por otra parte, tenemos en el caso de los municipios del conurbano, pero fundamentalmente en la política cultural de la ciudad de Buenos Aires, bueno, una cosa que yo llamo el minimalismo, ¿no? O sea, primero, para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no existe la cultura argentina, ¿no es cierto? No existe la tradición cultural argentina. Lo que existen son diferentes expresiones, diferentes grupos, diferentes sensibilidades, que son todas, como digo yo, minimalistas porque son pequeños grupos, ¿eh? Pequeños grupos que, bueno, ¿qué es lo que hacen? Se anotan en la página de internet del gobierno de la ciudad, hay un subsidio, hay algo, mientras uno esté más o menos cercano al gobierno de Larreta y esté más o menos cercano a la política del PRO, no va a tener problema. Y llama la atención que en el país del hambre, que llama la atención que en el país de la pobreza, que llama la atención que en el país de la desocupación, toda la cultura de la ciudad de Buenos Aires gira alrededor de la gastronomía. Es algo increíble. Eh, no solamente los restaurantes, sino lo que hace el gobierno, estas ferias, ¿no? La feria del asado. Uno podría decir, bueno, pero hacen la feria del asado, más argentino que el asado, pero no, 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 porque es las mil y una formas de hacer asado desde la perspectiva de un hindú, de un francés, de un vietnamita. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Lo mismo con otras comidas tradicionales. Hay una resistencia de algunos locales gastronómicos de mucha envergadura, pero también de élite, ¿no? Que han logrado instalar, por ejemplo, el locro. Ahora para cualquier feriado nacional se instala a comer el locro, pedirse un locro por alguna agencia de entrega de pedidos de comida. Pero básicamente la idea entonces del gobierno de la ciudad es la gastronomía, comer. Comer es ser argentino. Y comer platos como bolitas, por supuesto, no platos argentinos. Esa es esta idea, esta cosa del gourmet, que ahora está medio venido a menes, ojo, pero bueno, pero es el éxito de MasterChef y de todos los programas de cocineros y de chef que podemos ver en los canales de cable. Bueno, todo eso el gobierno de la ciudad lo absorbe y lo convierte en algún tipo de política pública. Bueno, esa es la gente tratando de hacer comidas exóticas o de ir a comer comidas exóticas, pagar fortunas, y los cocineros llenándose de guita apoyando a la reta. Bueno, ¿qué va a hacer? Pero bueno, volviendo al tema principal. eh, sí, estamos en una crisis. Ahora alguien me podría decir, pero Fanlo, ya está el tango, ya fue el folclore, el rock nacional es de otra época. Sí, sí, muy cierto. No me estoy quejando de eso. Tampoco me estoy quejando de nada. Simplemente estoy haciendo un análisis sociológico de decir, bueno, qué expresiones nacionales, qué expresiones que hablen de la argentinidad, qué expresiones que hablen de nuestro ser nacional o de nuestra identidad nacional se expresan a través de la cultura. Hoy una de las obras más importantes de teatro que se está dando en la ciudad de Buenos Aires, que es excelente, yo la fui a ver, la verdad, re macanuda, buenísima, que es Tutsi. Bueno, el guión es extranjero, la historia es extranjera y todo en la obra es extranjero. Este, Resulta difícil reconocerse en esos personajes, a pesar del esfuerzo que hacen los guionistas de la obra para tratar de introducir referencias históricas o referencias culturales argentinas, lo cual es muy valorable, pero que yo creo que la mayoría de la gente directamente no le entiende. Es la parte de la obra que no entiende. Son todos esos chistes que quedan picando o esas frases que quedan picando, y como nadie las entiende o muy poco las entienden, se pierden. Pero bueno, ahora, es una obra extranjera. Es una obra extranjera. En fin, será así, será este el derrotero que tenemos quizás no es una crisis, quizás yo digo que es una crisis y no es una crisis. No sé, lo dejo a criterio de ustedes. Pongan los comentarios y ya que están, sean buenos y suscríbanse a mi canal. Gracias.